El testamento revelado. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Inés y Arely llegaron al despacho del abogado de la familia. El ambiente estaba cargado de un silencio incómodo que parecía más pesado de lo normal. Las hermanas, tan distintas como el día y la noche, intercambiaron miradas llenas de sospecha. Apenas había pasado una semana desde el funeral de su padre, don Armando Ferrer, un hombre que en vida había sido una figura imponente, casi inquebrantable, en la familia y en el mundo de los negocios. Pero con su muerte, la fachada de perfección comenzaba a agrietarse. Inés, la mayor, entró con paso firme. Su atuendo impecable y el leve aroma a un caro perfume proyectaban la imagen de una mujer que estaba acostumbrada a ganar. Había dedicado años de su vida a la empresa familiar, Ferrer Corporation, trabajando duro para ganarse un lugar en un mundo dominado por hombres. Sin embargo, no podía ignorar la presencia de Arely, su hermana menor, que había sido durante mucho tiempo la favorita de su padre. Arely, con su encanto natural y su personalidad carismática, siempre había sabido cómo conseguir lo que quería, incluso sin esfuerzo aparente. El abogado, un hombre de rostro serio y mirada cansada, se sentó frente a ellas con una carpeta que parecía contener el destino de ambas. Después de unas palabras protocolarias sobre el dolor de la pérdida, comenzó a leer el testamento. Yo, Armando Ferrer, en pleno uso de mis facultades, dejo constancia de mis últimas voluntades, empezó el abogado con voz grave. Las primeras cláusulas eran predecibles, la distribución de algunas propiedades, cuentas bancarias y bienes menores. Pero entonces llegó la parte que Inés y Arely habían estado esperando con ansias y temor, la disposición sobre Ferrer Corporation. A mi hija Inés le dejo el 40% de las acciones de la empresa, en reconocimiento a su dedicación incansable y su visión para el crecimiento del negocio. Inés sintió un leve alivio, aunque no podía evitar pensar que merecía más. Pero antes de que pudiera procesar del todo lo que había escuchado, el abogado continuó. A mi hija Arely le dejo el 40% de las acciones, confiando en su capacidad para representar los valores de nuestra familia y preservar el legado Ferrer. Inés apretó los labios. No podía creer que su padre hubiera puesto a Arely en igualdad de condiciones. ¿Qué sabía Arely de dirigir una empresa? ¿De sacrificarse por algo más grande que ella misma? El abogado hizo una pausa, como si estuviera preparando el terreno para lo que venía. Y el 20% restante de las acciones quedará en manos de un fideicomiso, cuyo beneficiario será determinado solo si se cumplen ciertas condiciones. Ambas hermanas fruncieron el ceño. Esta cláusula no había sido mencionada nunca antes. ¿Qué condiciones?, preguntó Arely, incapaz de contenerse. El abogado continuó, esta vez con un tono más cauteloso. Se requiere la reconciliación completa entre las hermanas y la demostración de que pueden trabajar juntas como un equipo. De no ser así, esas acciones serán donadas a la Fundación Ferrer, y ninguna de ustedes tendrá acceso a ellas. El silencio en la sala era ensordecedor. Las palabras reconciliación completa parecían una broma cruel. Inés cruzó los brazos y miró a Arely con un desprecio apenas disimulado. Esto es ridículo, dijo Inés, rompiendo finalmente el silencio. Papá sabía que eso sería imposible. ¿Por qué imposible?, replicó Arely con una sonrisa fría. Tal vez tú no quieras reconciliarte porque siempre has querido todo para ti. El abogado levantó una mano para calmar los ánimos, pero el daño estaba hecho. El rencor entre ambas hermanas era palpable, y el testamento de su padre solo había echado más leña al fuego. «¿Hay algo más?», dijo el abogado, dejando escapar un suspiro. Sacó un sobrecerrado de la carpeta y lo colocó sobre la mesa. Don Armando dejó una carta dirigida a ambas. Me pidió que se las entregara después de leer el testamento. Inés y Arely se miraron con desconfianza. Arely tomó el sobre, pero Inés lo arrebató antes de que pudiera abrirlo. «Lo leeremos juntas», dijo Inés, con un tono que no admitía discusión. Dentro del sobre había una nota escrita a mano con la inconfundible caligrafía de su padre. Decía: «Mis queridas hijas, sé que lo que les he dejado no será fácil de aceptar. Pero es necesario. Nuestro legado es más que una empresa, es nuestra familia. Hay cosas que no les he dicho, verdades que deben conocer para entender quiénes somos realmente. Pero antes de revelarlas,
deben demostrar que pueden confiar la una en la otra. Todo lo que está en juego depende de ustedes. Con amor, papá. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez estaba cargado de una tensión aún más profunda. Ambas hermanas sabían que la carta era solo el principio. Los secretos de su padre eran como una bomba de tiempo, y ninguna estaba dispuesta a perder. Inés salió de la sala sin decir una palabra, dejando a Arely con el abogado. Pero mientras caminaba por el pasillo, solo una idea rondaba su mente: si él quería que nos reconciliáramos, no me conocía en absoluto. Esto no es una tregua, es una guerra. Y yo voy a ganar. Sombras del pasado. Las palabras de la carta seguían resonando en la mente de Inés y Arely como un eco imposible de acallar. Ambas se habían retirado del despacho del abogado con un sinfín de emociones encontradas: incredulidad, rencor y un resentimiento que no dejaba de crecer. A pesar de ser hermanas, la relación entre ellas hacía tiempo que era más un campo de batalla que un lazo de sangre. Ahora, la carga de los secretos de su padre y la lucha por el control de Ferrer Corporation las obligaba a enfrentarse no solo entre ellas, sino también a un pasado que ninguna estaba dispuesta a aceptar. Inés, la búsqueda de la verdad. En el silencio de su oficina, Inés cerró los ojos, intentando calmarse. Había pasado toda su vida compitiendo con Arely, luchando por el reconocimiento de su padre, demostrando que era más que capaz de llevar la empresa familiar. Pero ahora, esa carta ponía en jaque todo por lo que había trabajado. Verdades que deben conocer, recordó las palabras de su padre, casi como un veneno que corría por sus venas. ¿Qué secretos podían ser tan graves como para amenazar el legado que tanto esfuerzo había costado construir? Con los puños cerrados y la mandíbula apretada, tomó la decisión de buscar respuestas. Inés comenzó a revisar los archivos personales de su padre, documentos que había guardado en una bóveda privada dentro de la empresa. Usando la clave que solo ella conocía, abrió la bóveda y encontró un sobre amarillo marcado con una fecha: 1989. Dentro había cartas de amor, todas dirigidas a una mujer que no era su madre. Las palabras eran apasionadas, íntimas, llenas de promesas de un futuro que, evidentemente, nunca se concretó. Pero lo que más la golpeó fue una fotografía: su padre, abrazando a una mujer desconocida, con una niña pequeña de cabello oscuro que bien podría haber sido Arely. Inés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Era posible? ¿Era Arely la hija de esa mujer? Arely, el vacío del favoritismo. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Arely estaba sentada en el estudio de su apartamento, mirando una caja de recuerdos que había tomado del despacho de su padre antes de que lo cerraran tras su muerte. Entre papeles, fotografías y pequeñas notas, encontró algo que le heló la sangre: un acta de nacimiento con su nombre, pero el espacio del padre estaba vacío. Arely no sabía si sentir rabia o dolor. Había crecido creyendo que era la favorita de su padre, la niña de sus ojos. Siempre había pensado que su encanto y su facilidad para conectar con los demás la hacían especial ante él, pero esa hoja decía otra cosa. ¿Había sido todo una mentira? ¿Era ella realmente una Ferrer? Siempre he sido un peón en su juego, pensó, con lágrimas de rabia acumulándose en sus ojos. Pero Arely no era de las que se dejaban vencer fácilmente. Si su lugar en la familia y en la empresa estaba en duda, no descansaría hasta descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a Inés y al recuerdo de su propio padre. El enfrentamiento inicial. La tensión entre ambas hermanas alcanzó su punto álgido cuando se encontraron en la oficina de Ferrer Corporation al día siguiente. Inés, con la fotografía en mano, confrontó a Arely sin rodeos. «Y dime una cosa, Arely», dijo Inés, con una frialdad que cortaba el aire. «¿Sabías que esa mujer no era mamá?» Arely, confundida, dio un paso atrás. «¿De qué estás hablando?» Inés arrojó la fotografía sobre la mesa. «De esto». «¿Quién es ella?» «Porque si mi intuición es correcta, esa niña que está con papá eres tú». El color desapareció del rostro de Arely al ver la imagen. «No tengo idea de quién es», respondió, aunque su voz temblorosa traicionaba su incertidumbre. «Y claro que lo sabes. Por eso papá siempre te dio todo. Por eso te puso al mismo nivel que yo en el testamento. Porque tú eres su error».
Arely sintió como la rabia comenzaba a arder en su pecho. ¿Y eso es lo que crees? Y dijo, alzando la voz. Que yo siempre fui la favorita porque era un error. Quizá el problema aquí no es quién soy yo, sino que tú nunca fuiste suficiente para él. Las palabras de Arely fueron como un puñal para Inés, pero también avivaron su determinación. Voy a demostrar que no tienes derecho a nada de esto, Arely. Ni a la empresa, ni al apellido Ferrer. Haz lo que quieras, Inés, respondió Arely, con un tono desafiante. Pero te advierto algo, si piensas que voy a rendirme sin luchar, es porque no me conoces en absoluto. Resiliencia y rencor. Esa noche, ambas hermanas, en sus respectivos rincones del mundo, comenzaron a trazar sus planes. Inés, con la intención de desenmascarar la verdad y dejar a Arely fuera de la empresa y la familia. Arely, con la firme decisión de demostrar que, sea cual sea su origen, ella tenía tanto derecho como Inés de ocupar su lugar en Ferrer Corporation. Cada movimiento, cada decisión, cada palabra que intercambiaran de ahora en adelante estaría cargada de intenciones ocultas. El odio y el rencor que la separaba parecía más fuerte que cualquier lazo de sangre, pero también comenzaba a surgir una resiliencia interna en cada una de ellas. Aunque sus razones fueran distintas, ambas se negaban a ser derrotadas. Sin embargo, lo que ninguna de las dos sabía era que las sombras del pasado no solo contenían secretos de su padre, sino también verdades que cambiarían para siempre la forma en que se veían a sí mismas y al mundo que las rodeaba. Y en esa oscuridad, el legado Ferrer pendía de un hilo, al igual que el destino de las hermanas. Alianzas peligrosas. Las heridas que dejó la confrontación en la oficina apenas habían comenzado a cicatrizar cuando Inés y Arely decidieron tomar medidas más contundentes para asegurar su lugar en Ferrer Corporation. Cada una, empujada por el rencor y el odio que sentía hacia la otra, emprendió un camino lleno de decisiones arriesgadas y pactos con aliados que prometían tanto poder como peligro. Inés, sembrando la traición en casa. Inés sabía que, para destruir la posición de Arely, no bastaba con sacar a la luz el misterio de su origen. Necesitaba aliados dentro de la empresa, personas que estuvieran dispuestas a traicionar a su propia hermana por lealtad o, mejor aún, por dinero. En una reunión privada con varios de los altos ejecutivos de Ferrer Corporation, Inés desplegó su plan. Cada uno de ellos había sido elegido cuidadosamente, hombres y mujeres que, aunque aparentaban lealtad, siempre habían sido vulnerables a las promesas de poder o beneficios. Todos sabemos que Arely no está preparada para liderar esta empresa, comenzó Inés, con una mirada calculadora. Pero más allá de eso, hay un problema más grande, no es una verdadera Ferrer. La declaración dejó a los presentes en un tenso silencio. Uno de los ejecutivos, un hombre de mediana edad llamado Ignacio, alzó la voz. ¿Qué pruebas tienes de eso, Inés? Acusar a tu hermana de algo así sin fundamentos podría ser desastroso para la compañía. Inés sonrió, sosteniendo la fotografía que había encontrado en los archivos de su padre. Pruebas no me faltan, Ignacio. Pero lo que necesitamos es construir una narrativa que la desacredite antes de que ella pueda defenderse. Si ustedes están conmigo, les garantizo que Ferrer Corporation quedará en las mejores manos. Ignacio intercambió miradas con los demás ejecutivos. Aunque algunos parecían dudosos, otros asintieron. Inés sabía que había sembrado la semilla de la traición. Arely, buscando fuerza en el enemigo. Por su parte, Arely, consciente de que Inés estaba tramando algo, decidió que no podía enfrentar esta batalla sola. Necesitaba un aliado que conociera los entresijos de la empresa y, al mismo tiempo, tuviera razones para querer destruir a Inés. Esa noche, Arely contactó a Luis Gutiérrez, un antiguo socio de su padre que había sido expulsado de Ferrer Corporation tras un conflicto con Inés. Luis, conocido por su ambición y su odio hacia Inés, era una pieza clave en el juego que Arely estaba dispuesta a jugar. El encuentro tuvo lugar en un lujoso restaurante, donde Arely, con una copa de vino en la mano, dejó claro lo que buscaba. Sé que mi hermana te obligó a salir de la empresa, comenzó Arely, con un tono calmado pero lleno de intención. Y sé que no has dejado de buscar una forma de vengarte. Luis la miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Y qué crees que podrías ofrecerme tú, Arely? Hasta donde sé, eres tan Ferrer como ella.
Arely se inclinó hacia adelante, su mirada encendida. No subestimes lo que soy capaz de hacer. Inés cree que puede manipular a todos a su antojo, pero no conoce la verdad de lo que soy. Si me ayudas a asegurar mi lugar en la empresa, te devolveré todo lo que perdiste y algo más. Luis sonrió, interesado. Tienes agallas, eso lo admito. Pero necesitaré más que palabras para confiar en ti. O confía en esto, Luis, si trabajamos juntos, Inés no tendrá dónde esconderse. El pacto quedó sellado con un apretón de manos. El choque de intereses. Mientras Inés conspiraba desde dentro y Arely buscaba aliados externos, ambas se enfrentaron en una reunión de la junta directiva convocada de urgencia. Aunque la reunión tenía como objetivo revisar los proyectos de la empresa, el ambiente estaba cargado de tensión. Inés tomó la palabra, dispuesta a dar el primer golpe. Quiero aprovechar esta reunión para aclarar un asunto que considero crucial para el futuro de Ferrer Corporation, dijo, con su característica seguridad. Hay dudas sobre la capacidad de liderazgo de Arely. Arely, preparada para el ataque, se levantó de su asiento con una sonrisa irónica. ¿Dudas, Inés? ¿O es simplemente tu manera de encubrir tu inseguridad? La sala quedó en silencio. Algunos ejecutivos comenzaron a mirar incómodos, mientras que otros intercambiaron murmullos. Inés, sin perder la compostura, continuó. Que esto no se trata de inseguridad, Arely. Se trata de proteger el legado de nuestro padre. Arely rió, una risa amarga. ¿Protegerlo? ¿Desde cuándo te importa algo más que tu propio ego? Inés se acercó lentamente a Arely, sosteniendo la fotografía frente a ella. Si vamos a hablar de legados, tal vez deberías explicar esto. El impacto fue inmediato. Aunque Arely logró mantener su expresión impasible, por dentro sentía que su mundo se desmoronaba. ¿De verdad piensas que una fotografía puede destruirme? Respondió, con la voz firme. Si eso es todo lo que tienes, Inés, entonces estás más desesperada de lo que imaginaba. Las piezas en el tablero. La reunión terminó con un empate en el poder. Inés había expuesto su carta, pero Arely no estaba dispuesta a ceder terreno. Ahora, ambas sabían que la batalla por Ferrer Corporation no sería solo una cuestión de estrategias, sino de quien podría resistir más tiempo sin romperse. En los días siguientes, Inés consolidó su alianza con los ejecutivos, mientras Arely trabajaba de la mano con Luis para desenterrar los secretos más oscuros de Inés. Las alianzas que habían formado eran peligrosas, pero ambas estaban dispuestas a pagar cualquier precio para salir victoriosas. Sin embargo, en su afán por destruirse mutuamente, ninguna de las dos podía prever que esas mismas alianzas podrían volverse en su contra, dejando un rastro de traiciones y consecuencias irreparables. El odio entre ellas seguía creciendo, pero también lo hacía una inesperada resiliencia, una capacidad de levantarse incluso cuando todo parecía perdido. Y mientras las sombras del pasado seguían proyectándose sobre ellas, la pasión por alcanzar la cima de Ferrer Corporation las llevaba a cruzar líneas que nunca imaginaron. La verdad oculta. El amanecer que siguió a la tensa reunión de la junta directiva parecía presagiar una tormenta. La ciudad, envuelta en un cielo gris, se convertía en el telón perfecto para la batalla que se libraba entre Inés y Arely. Aunque cada una intentaba mantener su compostura, ambas sabían que la verdad, esa incómoda verdad que su padre había escondido por años, era una espada de doble filo, podía destruir a una, pero también salpicar de sangre a la otra. Inés, cavando más profundo. Inés no se detuvo con la fotografía. Era consciente de que, para desarmar completamente a Arely, necesitaba pruebas contundentes, algo irrefutable. Contrató a un investigador privado, un hombre llamado Javier Ferrán, conocido por su habilidad para desenterrar los secretos más oscuros. No quiero suposiciones, Javier, dijo Inés mientras sostenía una taza de café en la mano, la mirada fija en la ventana de su oficina. Necesito pruebas sólidas. Algo que la saque de mi camino para siempre. Javier asintió, desplegando un expediente sobre el escritorio. He comenzado con los registros hospitalarios de Arely. Hay inconsistencias en las fechas de su nacimiento y en los datos de la clínica donde supuestamente nació. Además, parece que hay una mujer registrada como su madrina que tiene una conexión sospechosa con su padre. El corazón de Inés latió con fuerza.
Era un indicio, pero no suficiente. Encuentra a esa mujer, ordenó, con la voz fría. Si sabe algo, quiero que hable, y haré lo que sea necesario para obtener la información. Arely, enfrentando los fantasmas. Por su parte, Arely no estaba dispuesta a quedarse esperando el siguiente golpe de Inés. Sabía que su hermana estaba tramando algo y que probablemente involucraba el tema que más le dolía, su identidad. Esa noche, tras varias copas de vino en su apartamento, decidió enfrentar el miedo que había evitado durante años. Tomó el álbum familiar que había guardado desde la muerte de su padre y comenzó a hojearlo. Cada fotografía parecía un recordatorio cruel de la distancia emocional que siempre había existido entre ella y su hermana. Pero, entre las páginas amarillentas, encontró algo que nunca antes había notado, una carta escondida en el fondo del álbum, dirigida a ella. Con manos temblorosas, Arely abrió la carta. Reconoció la letra de su padre de inmediato. Querida Arely, hay verdades que preferí callar para protegerte, pero sé que un día estas palabras serán necesarias. Si estás leyendo esto, es porque probablemente las cosas se han salido de control. Quiero que sepas que, aunque no compartimos la misma sangre, siempre fuiste mi hija en todos los sentidos que importan. Nunca dejé de amarte, pero también nunca supe cómo enfrentar las consecuencias de mis errores. Perdóname. Papá. Arely dejó caer la carta, sintiendo como un vacío se abría en su interior. Su padre lo había sabido todo, y, aún así, había elegido callar. La furia y el dolor se mezclaron en su pecho, alimentando un rencor que no solo iba dirigido a Inés, sino también al hombre que había creído intachable. Encuentro con la mujer del pasado. Mientras tanto, Javier localizó a la mujer vinculada al nacimiento de Arely, Ana Beltrán, una enfermera retirada que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Inés, impaciente, decidió visitarla personalmente. El encuentro fue tenso desde el principio. Ana, una mujer de rostro curtido por los años, miró a Inés con desconfianza. No sé qué esperas de mí, joven, dijo Ana, cruzándose de brazos. Lo que pasó hace tantos años no debería ser removido. No tengo tiempo para tus evasivas, replicó Inés, arrojando un sobre con dinero sobre la mesa. Habla, o me aseguraré de que tu silencio cueste más caro de lo que imaginas. La amenaza surtió efecto. Ana respiró hondo antes de empezar a hablar. Tu padre. Él era un hombre complicado. Tu madre no podía tener hijos, y él estaba desesperado por mantener el linaje Ferrer. Arely no es tu hermana biológica. Es hija de una amante, una mujer que trabajaba como secretaria en la empresa hace años. El aire pareció congelarse en la pequeña sala. Inés sintió una mezcla de triunfo y repugnancia. ¿Y esa mujer?, preguntó, con la voz apenas controlada. ¿Dónde está ahora? Murió poco después del nacimiento de Arely. Tu padre hizo todo lo posible para que nadie supiera la verdad. Pero parece que los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz. La confrontación inevitable. Con esta nueva información, Inés se sintió imparable. La verdad que había descubierto era un arma poderosa, pero también sabía que debía usarla estratégicamente. En una reunión con su abogado, comenzaron a redactar un documento para impugnar la posición de Arely en la empresa, alegando que no era una Ferrer legítima. Sin embargo, cuando Arely se enteró de las intenciones de Inés, decidió contraatacar. Armada con la carta de su padre y un renovado sentido de determinación, organizó una conferencia de prensa. Frente a las cámaras, reveló la verdad sobre su origen, pero lo hizo de una manera que nadie esperaba. Es cierto que no comparto la sangre de mi padre, admitió, con la voz firme pero cargada de emoción. Pero eso no define quién soy. Mi trabajo, mi dedicación y mi amor por esta empresa son lo que me hacen una Ferrer. La declaración tomó por sorpresa a Inés, quien no esperaba que Arely tomara el control de la narrativa. Aunque su hermana había jugado una carta poderosa, Inés sabía que aún quedaban piezas por mover en este peligroso juego de poder. El inicio del desmoronamiento. A medida que las verdades ocultas salían a la luz, las alianzas que ambas habían formado comenzaron a fracturarse. Los ejecutivos de la empresa estaban divididos, la prensa no dejaba de especular, y el legado de la familia Ferrer estaba más comprometido que nunca.
Pero tanto Inés como Arely sabían que esto era solo el principio. Las heridas abiertas no sanarían fácilmente, y el odio que sentían la una por la otra seguía alimentando un conflicto que parecía destinado a destruirlas a ambas. Mientras la ciudad dormía bajo un cielo estrellado, dos hermanas, separadas por secretos y un odio irreconciliable, se preparaban para el siguiente capítulo de su guerra personal, conscientes de que la verdad no siempre libera, sino que, a veces, puede encadenar aún más. Guerra frontal. La tensión entre Inés y Arely había alcanzado un punto crítico. Los secretos del pasado ya no eran sombras que susurraban en rincones oscuros, ahora eran dagas lanzadas a plena luz, y cada una de las hermanas las blandía con un odio visceral. La revelación pública de Arely sobre su origen biológico, en un intento por desarmar las maniobras de Inés, no había logrado el efecto esperado. Por el contrario, había alimentado aún más el fuego de su enemistad. Inés, el arte del ataque calculado. Inés, fiel a su naturaleza, no perdió el tiempo. Con una calma glacial, comenzó a ejecutar su plan maestro, destruir la credibilidad de Arely, no solo dentro de la empresa, sino también ante la opinión pública. Contrató a un equipo de relaciones públicas y abogados especializados en crisis familiares y corporativas. Su mensaje era claro: Arely no era una Ferrer legítima y, por tanto, no tenía derecho a ninguna parte de la empresa ni delegado. En reuniones secretas con aliados clave dentro del Consejo de Administración, Inés desplegó documentos, muchos de ellos obtenidos de forma poco ética, que demostraban supuestas irregularidades en las gestiones de Arely. Era un ataque directo y despiadado. Esto no es personal, decía Inés con una sonrisa gélida, mientras presentaba los informes falsificados. Es una cuestión de proteger la integridad de la empresa. Pero dentro de ella, cada movimiento era personal. Cada paso hacia la humillación de Arely era una pequeña victoria que alimentaba su rencor. Arely, el contraataque. Arely, sin embargo, no estaba dispuesta a caer sin luchar. Si algo había aprendido durante años de desprecio por parte de su hermana, era que la resiliencia era su arma más poderosa. Aunque el golpe mediático de Inés la había dejado tambaleando, no permitió que el miedo la paralizara. Decidida a demostrar su valía, Arely se sumergió en los archivos de la empresa. Día y noche revisó contratos, movimientos financieros y decisiones estratégicas tomadas por Inés. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba: evidencia de desvíos de fondos y acuerdos ilícitos que podían hundir a su hermana. Y si quiere guerra, susurró Arely para sí misma, con la mirada encendida, la tendrá. Con esta nueva información, Arely reunió a sus aliados más cercanos, incluyendo a algunos accionistas que comenzaban a cuestionar el liderazgo de Inés. En una reunión clandestina, presentó las pruebas. No estoy aquí para destruir a Inés, dijo, aunque su tono traicionaba el odio latente. Estoy aquí para proteger lo que queda del legado Ferrer. Un enfrentamiento en la sala de juntas. La tensión explotó en una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Inés llegó vestida con un traje impecable, segura de que su poder era inquebrantable. Arely, por su parte, lucía una expresión serena, aunque por dentro sentía que su corazón estaba a punto de estallar. Hoy estamos aquí para discutir la idoneidad de Arely como miembro de esta junta, comenzó Inés, mirando a su hermana con un brillo desafiante en los ojos. Su admisión pública sobre su origen no solo daña nuestra reputación, sino que también pone en duda su lealtad hacia la empresa. Arely dejó que Inés hablara, que desplegara su discurso cargado de veneno. Cuando llegó su turno, se levantó con calma y colocó una carpeta sobre la mesa. Hablando de lealtad, me parece relevante discutir ciertos movimientos financieros realizados bajo el liderazgo de Inés, dijo, abriendo la carpeta y distribuyendo los documentos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés intentó mantener la compostura, pero por primera vez sintió que el control se le escapaba de las manos. Esto es un intento desesperado de difamarme, dijo, con una risa nerviosa. Arely siempre ha sido experta en dramatizar. No es dramatización, Inés, respondió Arely, con un tono de acero. Es la verdad. Y si quieres, podemos llevar esto a una auditoría externa. La guerra se traslada al hogar. La guerra no se limitaba al ámbito profesional. En casa, la tensión era igual de palpable.
Las pocas veces que ambas coincidían en la mansión familiar, los enfrentamientos eran inevitables. Las palabras se convertían en armas, y cada conversación parecía una batalla campal. ¿Te das cuenta de que nunca serás una Ferrer, Arely? Espetó Inés una noche, mientras ambas discutían en la sala principal. No importa cuánto luche, nunca dejarás de ser un error que mi padre trató de ocultar. Arely sintió como esas palabras la atravesaban como cuchillos, pero no permitió que su dolor se reflejara. «Y tú nunca dejarás de ser una mujer llena de odio», Inés respondió, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Eso es lo que realmente te define». Las grietas comienzan a expandirse. A medida que la guerra avanzaba, ambas hermanas comenzaron a darse cuenta de que sus acciones tenían consecuencias imprevistas. Los accionistas de la empresa estaban perdiendo la confianza en el liderazgo, los empleados se sentían atrapados en un conflicto que los sobrepasaba, y la prensa no dejaba de especular sobre el futuro del imperio Ferrer. Pero quizás el golpe más devastador fue para Arely, quien descubrió que uno de sus aliados más cercanos, un amigo de la infancia que siempre había apoyado su posición, había sido comprado por Inés. Fue una traición que la dejó devastada, pero también más determinada que nunca. «No voy a detenerme, Inés», dijo una noche, mientras miraba su reflejo en el espejo. «Puede que me odies, pero jamás lograrás quebrarme». Un giro inesperado. En medio del caos, un nombre volvió a surgir: Ana Beltrán, la mujer que había cuidado de Arely en su infancia. Inés, desesperada por recuperar la ventaja, decidió contactar a Ana una vez más, esta vez para manipularla en contra de Arely. Sin embargo, Ana, cansada de ser un peón en este juego de poder, hizo algo inesperado. Contactó a Arely y le contó toda la verdad sobre la relación entre su padre y su madre biológica. «Tu madre era una mujer buena, pero tu padre la usó», dijo Ana, con lágrimas en los ojos. «Y cuando ya no la necesitó, la dejó a su suerte». Arely sintió que su odio hacia Inés palidecía en comparación con el desprecio que comenzaba a sentir hacia su propio padre. Preparándose para el próximo movimiento. Con cada batalla librada, la guerra entre Inés y Arely se hacía más personal, más destructiva. Ambas sabían que no podían coexistir, que solo una saldría victoriosa. Mientras Inés planeaba su próximo ataque, Arely comenzaba a trazar un plan que no solo buscaba derrotar a su hermana, sino también redefinir su propio lugar en el mundo. La guerra frontal entre ellas no era solo por el control de la empresa, sino por algo más profundo: la necesidad de encontrar justicia, redención y, quizás, un atisbo de paz en medio del caos. Descenso al caos. La guerra entre Inés y Arely, lejos de apaciguarse, estaba alcanzando su clímax. Como si fueran dos titanes enfrentados, cada golpe que daban dejaba grietas irreparables en el imperio Ferrer, pero también en sus almas. Lo que comenzó como una lucha por el poder y la verdad ahora era un enfrentamiento personal, una batalla por destruirse mutuamente en cuerpo, espíritu y legado. El precio del orgullo. Inés estaba en su despacho, rodeada de documentos y estrategias, pero esta vez no era la misma mujer que había empezado la pelea. El control absoluto que solía dominar ahora se sentía frágil, como si cada movimiento fuera un paso más cerca del abismo. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó su abogado, un hombre que había estado a su lado durante años, pero que comenzaba a temer por su salud mental. Inés lo miró con ojos encendidos. «No quiero. Lo necesito», respondió, como si esas palabras fueran la única verdad que quedaba en su vida. «Arely tiene que desaparecer, de la empresa, de nuestra familia y de mi vida». El abogado no insistió más, pero la mirada de Inés lo decía todo. Estaba dispuesta a cruzar cualquier límite, incluso si eso significaba destruirse a sí misma en el proceso. Arely, una lucha por sobrevivir. En la otra cara del conflicto, Arely no estaba mejor. Aunque su plan para exponer los fraudes de Inés estaba avanzando, también sabía que estaba caminando sobre un terreno minado. Los aliados que había ganado comenzaron a cuestionarse si ella realmente era capaz de liderar la empresa, o si el escándalo familiar estaba consumiendo su capacidad de decisión. ¿Qué pasa si pierdes?, y le preguntó Elena, su mejor amiga y confidente, mientras compartían una copa de vino en el pequeño apartamento de Arely. Arely suspiró, mirando por la ventana como si buscara respuestas en el horizonte. «No puedo perder, Elena.
porque si lo hago, no solo pierdo la empresa. Pierdo mi dignidad, mi propósito, mi lugar en este mundo. Pero incluso mientras hablaba, Arely sentía el peso de la incertidumbre. Por más resiliente que intentara ser, había noches en las que las lágrimas le quemaban la piel, noches en las que deseaba abandonar todo. Sin embargo, cada vez que ese pensamiento cruzaba su mente, recordaba el rostro de su madre biológica, una mujer que había luchado hasta el final. La caída de los aliados. Mientras la guerra escalaba, las lealtades comenzaban a romperse. Inés descubrió que uno de sus aliados más confiables, un alto ejecutivo de la empresa, había estado filtrando información a Arely. En un movimiento calculado, Inés lo despidió públicamente, asegurándose de que su traición quedara expuesta ante todos. ¿Ves lo que le pasa a los que me traicionan? Y le dijo a Arely en un correo lleno de veneno. Esto no es un juego, hermanita. Esto es una guerra, y yo soy mejor que tú en ello. Arely, por su parte, enfrentó una traición aún más devastadora. Elena, su amiga más cercana, fue seducida por una oferta económica de Inés y comenzó a sabotear los planes de Arely desde dentro. Cuando Arely descubrió la traición, sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. ¿Por qué, Elena? Él le preguntó con la voz rota. Pensé que éramos más que esto. Elena no pudo sostenerle la mirada. Y no es personal, Arely. Es supervivencia. El enfrentamiento público. El caos alcanzó su punto máximo durante un evento corporativo donde ambas hermanas debían presentar sus planes estratégicos para el futuro de la empresa. La tensión en la sala era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Inés comenzó su discurso con la confianza de siempre, deslumbrando al público con promesas y estadísticas cuidadosamente seleccionadas. Pero cuando fue el turno de Arely, algo inesperado ocurrió. En lugar de centrarse en números, decidió hablar desde el corazón. Y no estoy aquí para hablarles de proyecciones ni de resultados, comenzó, con la voz firme. Estoy aquí para hablarles de verdad, de transparencia y de lo que significa liderar con integridad. La audiencia quedó en silencio, cautivada por la autenticidad de sus palabras. Pero antes de que pudiera continuar, Inés se levantó abruptamente. ¿Transparencia?, dijo con una risa fría. ¿De verdad vas a hablar de transparencia, cuando ni siquiera sabes quién eres realmente? El ataque público fue brutal, y Arely sintió como las miradas de la audiencia se clavaban en ella como cuchillos. Pero en lugar de retroceder, se mantuvo firme. Sé quién soy, Inés. Soy alguien que lucha, alguien que no se rinde, y alguien que jamás caerá tan bajo como tú. El caos alcanza el hogar. Esa noche, ambas regresaron a la mansión Ferrer, donde las paredes parecían susurrar con el eco de décadas de secretos y mentiras. El enfrentamiento que siguió fue tan explosivo que incluso los empleados decidieron abandonar la casa para no quedar atrapados en el fuego cruzado. Eres una hipócrita, Arely. Siempre jugando a la víctima, siempre queriendo ser la mártir, gritó Inés, mientras lanzaba un vaso contra la pared. Y tú eres una mujer rota, incapaz de amar a nadie, ni siquiera a ti misma, respondió Arely, con una mezcla de rabia y lástima. El intercambio de palabras fue brutal, y ambas sabían que no había vuelta atrás. En ese momento, ya no eran hermanas. Eran enemigas irreconciliables. Las grietas del pasado. Esa misma noche, ambas recibieron un mensaje anónimo que cambiaría el curso de su guerra. Un documento adjunto contenía pruebas de una verdad aún más devastadora sobre su padre y su relación con la madre biológica de Arely. Era un recordatorio de que, por mucho que pelearan entre ellas, los verdaderos culpables de su sufrimiento eran quienes las habían moldeado en el odio y la desconfianza. Mientras Inés se encerraba en su cuarto, con lágrimas de rabia corriendo por su rostro, y Arely se sentaba sola en la sala, con el documento en sus manos temblorosas, ambas comprendieron que el caos no era solo externo. El verdadero descenso al caos estaba ocurriendo dentro de ellas, y el precio que estaban pagando podría ser demasiado alto. El destino de las hermanas Ferrer estaba al borde del colapso, y ninguna sabía si tendría la fuerza para salir con vida del abismo en el que ambas estaban cayendo. El punto de quiebre. La tormenta que había envuelto a las hermanas Ferrer alcanzó un nivel de intensidad que ninguna de las dos había anticipado. En el borde de sus fuerzas,
sus estrategias y su voluntad. El odio que las alimentaba comenzaba a devorarlas desde dentro. Pero el destino, implacable y cruel, aún no había jugado su última carta. Inés, el precio de la obsesión. Inés despertó una mañana con el sabor amargo de la derrota rondándole la boca. Por primera vez en semanas, el tablero de juego parecía inclinarse a favor de Arely. Los accionistas comenzaban a cuestionar su liderazgo, sus aliados más cercanos retrocedían en silencio, y la prensa no dejaba de publicar insinuaciones sobre los secretos oscuros de la familia Ferrer. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Y dijo Inés mientras revisaba las noticias en su tablet, el rostro endurecido por la frustración. «Estás perdiendo el control», respondió su asistente personal, un hombre que había sido testigo de la transformación de Inés de una mujer visionaria a una figura casi paranoica. «Tal vez es hora de retroceder antes de que sea demasiado tarde». ¿Retroceder?, respondió Inés, con una risa amarga. «Nunca. Arely no me vencerá. Si tengo que hundirme para arrastrarla conmigo, lo haré». Esa misma noche, Inés decidió contraatacar. Con el apoyo de un hacker contratado, consiguió acceso a correos y documentos confidenciales de Arely, buscando cualquier prueba que pudiera desacreditarla. Cuando finalmente encontró algo útil, un intercambio entre Arely y un proveedor en el que se insinuaba un acuerdo poco ético, sintió un atisbo de victoria. «Mañana todo el mundo sabrá quién es Arely Ferrer en realidad», dijo, convencida de que este movimiento sería el golpe final. Arely, el eco de las traiciones. Mientras Inés planeaba su ofensiva, Arely enfrentaba su propia encrucijada. Tras la traición de Elena y el desgaste de semanas de batalla, comenzó a cuestionarse si valía la pena seguir luchando. La empresa, que alguna vez representó un símbolo de esperanza y orgullo para ella, ahora parecía una cadena que la ataba al pasado. ¿Y si simplemente dejó que Inés se quede con todo?, preguntó Arely en voz alta mientras hablaba con su madre adoptiva, una mujer de semblante sereno pero marcado por las cicatrices de los años. «Huir nunca fue tu estilo, hija», respondió su madre, sirviéndole una taza de té. «Pero si decides quedarte, hazlo por ti misma, no por demostrarle nada a nadie». Sin embargo, incluso con esas palabras de aliento, Arely no podía ignorar la sombra de sus propias dudas. La llegada de un misterioso sobre a su casa esa misma noche añadió más peso a su carga. Dentro del sobre había fotografías que revelaban a Inés en reuniones secretas con competidores de la empresa, negociando acuerdos que claramente iban en contra de los intereses familiares. «Basique no solo intenta destruirme, sino que también está vendiendo el legado de nuestro padre», murmuró Arely, con una mezcla de rabia y tristeza. Decidió que la próxima junta de accionistas sería el escenario para exponer a Inés y dejar claro quién estaba realmente destruyendo la empresa. Pero sabía que esto no sería suficiente para ganar, tendría que ir más allá, llegar al corazón de su enemiga. La revelación final. El día de la junta llegó como un huracán. La sala estaba llena de rostros tensos, entre ellos los accionistas clave, empleados leales a ambas hermanas y miembros de la prensa que habían sido invitados para cubrir el evento. Inés, vestida impecablemente en un traje negro, parecía más una ejecutiva de hierro que una mujer al borde del colapso. Arely, por su parte, proyectaba calma, pero sus ojos brillaban con determinación. «Antes de iniciar la presentación, me gustaría abordar algunos rumores», dijo Inés con su característico tono frío pero autoritario. «Se ha hablado de que mis decisiones no están alineadas con los valores de esta empresa. Nada más lejos de la verdad». Inés desplegó una serie de diapositivas que atacaban indirectamente la integridad de Arely, incluyendo las pruebas que había obtenido de los correos supuestamente comprometedores. Pero justo cuando estaba terminando su discurso, Arely se levantó. «Muy bien, Inés. Has mostrado tu versión de la verdad. Ahora es mi turno». Con una calma sorprendente, Arely presentó las fotografías que había recibido, junto con documentos que detallaban las negociaciones secretas de Inés con competidores. La sala quedó en silencio, y Inés, por primera vez en años, perdió la compostura. ¿De dónde sacaste eso?, y gritó, levantándose abruptamente. «Digamos que la verdad tiene formas curiosas de salir a la luz», respondió Arely con una sonrisa amarga. La sala estalló en murmullos, y los accionistas comenzaron a intercambiar miradas preocupadas.
La figura de Inés, que siempre había proyectado fuerza y autoridad, ahora parecía encogerse bajo el peso de las pruebas. El quiebre emocional. Esa noche, tras el desastre de la junta, Inés regresó a la mansión Ferrer como una sombra de sí misma. La derrota no solo había manchado su reputación, sino que también había abierto una herida que no sabía cómo cerrar. Arely, por su parte, no celebraba su victoria. La exposición pública de Inés le había dejado un sabor amargo. Por más que odiara a su hermana, una parte de ella seguía recordando los años en los que compartían risas y complicidades. En medio de la soledad, ambas recibieron un mensaje anónimo. Era un video de su padre, grabado semanas antes de su muerte. En él, confesaba la verdad sobre sus acciones, incluyendo sus infidelidades, sus manipulaciones y el daño que había causado a ambas. Y lo único que puedo pedirles es que no cometan los mismos errores que yo, decía su padre con la voz quebrada. La familia es lo único que realmente importa, y si la pierden, no quedará nada. El mensaje dejó a ambas hermanas en silencio, enfrentando la verdad de que su enemistad no era más que el reflejo de las cicatrices que su padre les había dejado. Pero la pregunta seguía siendo, ¿serían capaces de romper el ciclo o seguirían destruyéndose hasta el final? El punto de quiebre había llegado, y las hermanas Ferrer estaban más cerca que nunca de perderlo todo, incluida la posibilidad de redención. La victoria y la humillación. La atmósfera en la mansión Ferrer estaba cargada de una tensión casi tangible. Las luces del salón principal proyectaban sombras alargadas sobre los muebles antiguos, reflejando las grietas invisibles de una familia fracturada. Inés y Arely, ahora más enemigas que hermanas, se preparaban para lo que sería el enfrentamiento final. Todo lo que habían sido, todo lo que habían construido y destruido, culminaría esa noche. Arely, una victoria construida sobre ruinas. Arely había pasado los últimos días consolidando su posición dentro de la empresa. Después de la exposición pública de Inés, los accionistas se volcaron hacia ella como la única salvadora posible del legado familiar. Sin embargo, la victoria no se sentía dulce. Cada paso que daba hacia el control absoluto de la compañía la acercaba más al vacío que el rencor había dejado en su vida. ¿Valdrá la pena todo esto cuando termine?, se preguntó, mirando su reflejo en la ventana de su oficina. A pesar de la duda, Arely no podía permitirse flaquear. Esa noche se realizaría una última reunión en la mansión Ferrer, convocada por ella misma. Era una estrategia audaz, reunir a los accionistas clave, a los empleados de mayor rango y a la prensa para consolidar su posición como la única líder legítima de la empresa. Sabía que Inés no se rendiría sin pelear, pero estaba preparada para cualquier cosa. Inés, el abismo de la humillación. Inés, por su parte, estaba arrinconada. Después de ser expuesta por Arely en la junta, había perdido el apoyo de casi todos sus aliados. Las puertas que antes se abrían a su paso ahora estaban cerradas, y los rumores de su traición a la empresa se habían esparcido como pólvora. Pero lo que más le dolía no era la pérdida de su reputación, sino el hecho de que su hermana, la hija adoptada, se hubiera convertido en el centro de atención. «No puedo permitir que termine así», murmuró, con los ojos ardiendo de rabia mientras sostenía una copa de vino. Inés aún tenía un as bajo la manga. Documentos que implicaban a su padre en prácticas ilegales que podrían destruir por completo el prestigio de la empresa. Si ella no podía tener el control, tampoco lo tendría Arely. Esa noche, en la reunión, planeaba lanzar su última carta. La reunión final. La sala principal de la mansión estaba repleta. Los rostros tensos de los accionistas y los flashes de las cámaras de los reporteros creaban una atmósfera cargada de expectativa. Arely, vestida con un elegante traje blanco, se levantó para hablar. Su presencia irradiaba una calma que contrastaba con la tormenta interior que la consumía. «Y gracias a todos por estar aquí», comenzó, con voz firme. «Sé que los últimos meses han sido tumultuosos, pero estoy aquí para asegurarles que la empresa Ferrer no solo sobrevivirá, sino que prosperará bajo mi liderazgo». Antes de que pudiera continuar, la voz de Inés interrumpió desde el fondo del salón. Vestida de negro, con un porte que desafiaba su situación precaria, avanzó entre la multitud como una sombra. «¿Bajo tu liderazgo, Arely?», y dijo, con una sonrisa sarcástica. «¿Realmente crees que puedes liderar una empresa construida sobre mentiras y traiciones?».
Arely mantuvo la compostura, pero su mirada reflejaba el odio acumulado durante años. Inés levantó un sobre y lo agitó frente a todos. Aquí tengo pruebas de que nuestro padre no era el hombre honorable que todos creían. Durante años, llevó a cabo prácticas ilegales que, si salen a la luz, no solo destruirán la empresa, sino también el legado que tanto dices querer proteger. El salón estalló en murmullos. Los accionistas miraban a Arely, esperando una respuesta, mientras los reporteros preparaban sus cámaras para capturar cada segundo del enfrentamiento. La elección de Arely. Arely dio un paso adelante, enfrentándose a su hermana. Sabía que Inés no estaba mintiendo. Ella misma había encontrado indicios de esas prácticas ilegales en el pasado. Pero también sabía que exponer esa información no solo destruiría a Inés, sino también a todos los empleados que dependían de la empresa para sobrevivir. Y si decides hundirnos a todos, hazlo, Inés dijo, con la voz cargada de una mezcla de desafío y resignación. Pero recuerda que la ruina de esta empresa no será solo mi derrota, sino también la tuya. La sala quedó en silencio. Durante un largo momento, Inés pareció debatirse entre el odio y la desesperación. Finalmente, arrojó el sobre al suelo. Esto aún no ha terminado, Arely dijo, con una última mirada de rencor antes de salir del salón. La humillación de Inés y la victoria amarga de Arely. En los días siguientes, Inés desapareció de la vida pública. Los rumores sobre su caída se multiplicaron, y las fotos de ella siendo rechazada en reuniones exclusivas y eventos sociales inundaron las redes. Su nombre, que alguna vez fue sinónimo de poder, ahora era motivo de burla. Por otro lado, Arely asumió el control total de la empresa. La junta directiva le otorgó oficialmente el cargo de directora general, y los medios la presentaban como la salvadora del Imperio Ferrer. Pero en su interior, Arely sabía que su victoria no era completa. Había ganado la batalla, pero había perdido algo mucho más valioso, la posibilidad de reconciliación con la única familia que le quedaba. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, encontró una vieja foto de ella y Inés, tomadas durante un verano en la playa cuando eran niñas. Por un momento, sintió una punzada de nostalgia, pero la apartó rápidamente. Había llegado demasiado lejos para mirar atrás. El legado de las hermanas Ferrer. El conflicto entre Inés y Arely dejó cicatrices imborrables en ambas. Inés, humillada y derrotada, buscó redimirse lejos del mundo empresarial, mientras que Arely, aunque victoriosa, enfrentó una vida marcada por la soledad y la duda. La empresa Ferrer siguió adelante, pero el precio de mantenerla en pie fue demasiado alto. Y así, el legado de las hermanas Ferrer no fue uno de éxito, sino de lecciones amargas sobre la ambición, el odio y el precio de la victoria. La historia de El legado oculto, traición entre hermanas no es simplemente un relato de lucha por el poder, ambición desmedida y secretos familiares. Es una profunda exploración de la naturaleza humana, de cómo las heridas del pasado pueden definir nuestro destino, y cómo las decisiones tomadas desde el rencor, la venganza y el amor no correspondido, no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que tienen repercusiones que van mucho más allá de lo que se puede prever. En primer lugar, la figura de las hermanas, Arely y Inés, representa dos caras de una misma moneda, la ambición que se desborda, la lucha por el reconocimiento y el deseo de validación. Desde pequeñas, ambas crecieron en un ambiente lleno de expectativas y presión, pero mientras una se sintió desplazada, la otra se consideró la favorita, la legítima heredera del legado familiar. Esta división entre ellas, esta lucha por obtener el amor y el reconocimiento de su padre, marca el inicio de una rivalidad que, aunque disfrazada de amor fraternal, siempre estuvo impregnada de celos y resentimiento. La traición como motor del conflicto. Lo que realmente impulsa esta historia es la revelación de la infidelidad de su padre, un acto que en principio parece una simple grieta en la fachada de la familia, pero que se convierte en la chispa que enciende todo el conflicto. La infidelidad de un padre no solo afecta la relación de una pareja, sino que sacude los cimientos de la identidad de los hijos. Cuando Arely y Inés descubren que la verdad sobre su paternidad es algo mucho más complejo de lo que imaginaron, se enfrentan no solo a un traidor en su padre, sino también a la traición de los propios valores que habían sido inculcados desde pequeñas.
El testamento que revela este secreto se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad humana ante las decisiones equivocadas, y de cómo el daño no siempre proviene de lo que se ve, sino de lo que permanece oculto. El poder destructivo del rencor y la venganza. El rencor es una emoción que, como un veneno, se infiltra en cada rincón de la vida de las hermanas. A medida que se profundiza el conflicto entre ellas, el rencor se convierte en el combustible que alimenta sus decisiones. La necesidad de vencer, de humillar a la otra, de obtener una victoria que borre las heridas del pasado, las consume. Es irónico que lo que ambas buscan es el reconocimiento de su padre, quien, incluso en su ausencia, sigue siendo la figura que define sus vidas. Esta obsesión por la validación externa las lleva a perderse a sí mismas. En su afán de ganarse el trono, ambas caen en el mismo error. El valor de la relación familiar se diluye por completo, reemplazado por un deseo egoísta de éxito y venganza. El desprecio mutuo entre las hermanas, envenenado por la traición, va más allá de la competencia empresarial. La empresa, que en teoría debería ser el medio para cumplir los sueños de ambas, se convierte en el campo de batalla donde luchan por demostrar quién es la legítima hija, la única digna de seguir adelante con el legado. La guerra por la supremacía dentro de la compañía se convierte en una metáfora del conflicto interno que ambas viven, su incapacidad para reconciliarse con su pasado, para aceptar que, en realidad, ambas son víctimas de un mismo sistema de expectativas rotas. Esta lucha las deja despojadas de todo lo que alguna vez consideraron valioso: su identidad, su familia, su paz interior. La resiliencia y el costo de la victoria. El final de la historia es una lección amarga sobre el costo de la victoria cuando se obtiene a través de la humillación y la destrucción del otro. Arely, aunque logra imponerse, se da cuenta demasiado tarde de que la victoria sobre Inés no trae la paz que había esperado. Su ascenso en la empresa es agridulce. Cada paso que da en su camino hacia el poder le aleja más de lo que realmente importaba: la posibilidad de sanar las heridas familiares. La victoria que obtiene no es una verdadera victoria, sino una apariencia de éxito que está vacía de sentido. El precio de ese poder es alto, porque ha perdido lo que podría haber sido una relación genuina con su hermana, con su familia, y ha quedado atrapada en un ciclo de soledad y desconfianza. Por otro lado, Inés, a pesar de perder la guerra por el control de la empresa, muestra una resistencia que se convierte en resiliencia. Su caída no la destruye, pero sí la transforma. A través del dolor y la humillación, es capaz de reconstruirse, aunque no a través de la reconciliación, sino de la aceptación de su derrota. El precio de esa resiliencia es la aceptación de que no puede cambiar su pasado, pero que tiene el poder de decidir su futuro. La lección final: el verdadero legado. El verdadero legado de la familia Ferrer no reside en el control de una empresa, ni en la supremacía de una hermana sobre la otra. El verdadero legado radica en las lecciones que se aprenden a través del sufrimiento, el arrepentimiento y la capacidad de perdonar. Arely y Inés, atrapadas en su lucha, nunca fueron capaces de ver lo que realmente importaba: que la vida, al final del día, no es una batalla por el poder, sino una lucha por encontrar la paz y la reconciliación, primero con uno mismo y luego con los demás. El rencor, la ambición desmedida y el deseo de venganza las llevaron a una victoria vacía y a una derrota amarga. La historia nos recuerda que el precio de la venganza es siempre más alto de lo que imaginamos, y que el verdadero poder radica en la capacidad de sanar, de perdonar y de dejar ir lo que ya no podemos controlar. Solo entonces se puede encontrar la verdadera libertad. Así, el legado que las hermanas Ferrer dejaron atrás fue uno de dolor y pérdida, pero también de enseñanza, un recordatorio de que, cuando nos dejamos consumir por el odio y la venganza, al final perdemos más de lo que ganamos. La verdadera victoria, si alguna vez llega, es aquella que se construye sobre la base de la humildad, el perdón y la comprensión. Preguntas y respuestas. 1. ¿Qué provoca el conflicto principal entre Inés y Arely? El conflicto principal entre Inés y Arely surge cuando descubren que su padre, don Armando Ferrer, dejó un testamento lleno de secretos, incluido uno devastador. La revelación de una infidelidad que pone en duda la paternidad de una de ellas. Este descubrimiento desata una lucha implacable por el control de la empresa familiar y por la verdad sobre su identidad. 2. ¿Cómo afecta la revelación del testamento a la relación entre las hermanas? La revelación del testamento destruye la relación entre las hermanas. Arely y Inés,
que ya tenían una relación tensa debido a su rivalidad por el amor y el reconocimiento de su padre. Ahora se ven enfrentadas por la posibilidad de que una de ellas no sea realmente hija biológica de don Armando. Esto aumenta los celos, la desconfianza y la ambición desmedida, profundizando la división entre ellas. 3. ¿Qué lecciones se pueden aprender del comportamiento de las hermanas Ferrer? Las hermanas Ferrer nos muestran que la ambición desmedida, el rencor y la venganza pueden destruir relaciones familiares y el bienestar personal. Aunque ambas buscan venganza o poder, la historia refleja que las victorias alcanzadas a través del odio y la traición no llevan a la verdadera felicidad ni a la resolución de conflictos. La historia también enseña que, cuando nos aferramos al pasado y a los secretos, podemos perder lo que realmente importa, la familia, el perdón y la paz interior. 4. ¿Cómo cambia la perspectiva de Arely al final de la historia? Al final de la historia, Arely obtiene la victoria que tanto deseaba, pero se da cuenta de que esa victoria es vacía. Su lucha por el control de la empresa la ha alejado de lo que realmente importaba, su familia y su paz interior. Aunque ha alcanzado su objetivo, Arely se siente sola y vacía, lo que la lleva a una reflexión sobre el costo de su ambición y la pérdida de lo que alguna vez tuvo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.